La noche había caído sobre una fría jornada de noviembre de 2022 cuando las calles de una pequeña ciudad comenzaron a llenarse de rumores inquietantes. Brandon Riner, un joven de 21 años, se había convertido en el centro de una investigación policial que cambiaría su vida para siempre. Acusado de haber asesinado brutalmente a su mejor amigo, Aaron Davis, Brandon había logrado evadir a la policía durante horas, mientras sus padres, desesperados, solo podían rezar por su destino. Como siempre, si aprecia nuestra narración de crímenes reales, dale me gusta y suscríbete. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios. Todo comenzó cuando, en las primeras horas de esa gélida mañana, la policía de una localidad cercana a Around, Georgia, descubrió un Toyota Prius abandonado en medio de un arroyo. La escena resultó desconcertante. El vehículo, que según los registros pertenecía a Aaron Davis, presentaba evidencias de un aparente abandono forzoso. Aaron, un joven de 21 años recién graduado y conocido por su carácter apacible, había partido esa noche para visitar a amigos y a su novia en Alabama, pero nunca regresó. Su teléfono, encontrado inactivo, y la ausencia de llamadas en su línea familiar hicieron temer lo peor. La desaparición de Aaron se sumó a un ambiente de incertidumbre y pronto se descubrió que su auto había sido dejado en un lugar insólito, lo que sugería que algo terrible había ocurrido. Las investigaciones iniciales apuntaron a que Aaron había salido de la casa de su amigo Brandon, con quien había compartido una amistad desde la adolescencia. Los registros electrónicos del sistema GPS del Prius indicaron que el vehículo fue detectado por última vez en el estacionamiento de un conjunto de condominios en Mountain Creek Road, a las 8:30 de la noche del día siguiente a su desaparición. Nadie en el complejo conocía a Aaron y el asiento del conductor parecía haber sido ajustado de manera forzada, sugiriendo que alguien más había tomado el control del automóvil. La familia de Aaron, especialmente su padre Jeremy, no tardó en presentar un informe de persona desaparecida. Con el paso de las horas, la desesperación se convirtió en pánico, pues Aaron no había dado señales de vida, y su teléfono, parte del plan familiar de comunicación, permanecía inactivo. Las autoridades se vieron obligadas a intensificar la búsqueda, utilizando todos los recursos tecnológicos disponibles, cámaras de seguridad, registros del GPS y análisis de redes sociales. Mientras tanto, las investigaciones apuntaron hacia Brandon Riner. Según la información recopilada, Brandon había sido el último en tener contacto con Aaron. Durante el interrogatorio telefónico inicial, Brandon afirmó estar buscando a su amigo, intentando dar a entender que estaba preocupado por su paradero. Sin embargo, las declaraciones y pruebas digitales comenzaron a contradecir su versión de los hechos. Los registros del teléfono de Brandon resultaron ser una pieza clave en la investigación. Durante horas, el dispositivo había registrado mensajes enigmáticos que dejaban entrever un estado mental perturbado. Entre esos mensajes se leían frases como: mi grito se convirtió en un gargaje cuando me tragué mi lengua, me gustan los lugares oscuros donde mi mente se derrite y mis cerebros, una cascada que brota de mi nariz. Estas notas, tan crípticas como escalofriantes, no solo demostraban un estado de ánimo inestable, sino que también sugerían la premeditación de un acto violento. La policía, tras analizar la información del teléfono y revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, descubrió que Brandon había sido visto conduciendo por zonas inusuales esa noche. Una de las grabaciones mostró a Brandon, en su moto, acelerando por las calles, esquivando patrullas y maniobrando de forma errática. Todo esto evidenciaba que, lejos de estar preocupado por el bienestar de Aaron, el joven parecía estar huyendo de la justicia. La investigación tomó un giro aún más inquietante cuando se hallaron mensajes de voz y textos en los que Brandon parecía planificar con frialdad su escape, dejando mensajes desconcertantes y mostrando una actitud casi indiferente al dolor de haber perdido a su mejor amigo.
Durante la siguiente jornada, los oficiales acudieron a la residencia de Brandon, donde sus padres, abatidos y llenos de incredulidad, se encontraban esperando sin poder comprender cómo su hijo, a quien consideraban un joven amable y reservado, podía estar involucrado en semejante atrocidad. En la casa, la atmósfera era densa. Los padres de Brandon, con lágrimas en los ojos, apenas podían asimilar la realidad de que su hijo había cometido un asesinato brutal. Mientras tanto, Brandon permanecía en silencio, con una actitud fría e inexpresiva. Los oficiales interrogaban a sus padres en un intento de recabar toda la información posible. ¿Había habido antecedentes de violencia? ¿Alguna vez se había notado un cambio en su comportamiento? La respuesta fue devastadora. No se había observado nada en sus años de convivencia que preveyera un desenlace tan trágico. La escena del crimen, aunque no fue registrada en el hogar de Brandon, pues Aaron ya había desaparecido y, en algún lugar, su paradero parecía haberse perdido en la oscuridad. Comenzó a reconstruirse a partir de pruebas digitales. Se estableció una línea de tiempo. Aaron salió de la casa de Brandon en un estado de ánimo aparentemente normal, mientras que horas después, Brandon fue captado por las cámaras de seguridad realizando maniobras temerarias. La conexión entre estos eventos y los mensajes alarmantes en el teléfono de Brandon empezó a formarse, evidenciando que el joven había estado involucrado en una serie de acciones que culminaron en el brutal asesinato de su amigo. La policía procedió a detener a Brandon y tras un tenso interrogatorio en la sala de custodia, el joven se negó a dar mayores detalles, optando por guardar silencio. Sus padres, por su parte, colaboraron en la medida de lo posible, aunque la tristeza y el desconcierto se reflejaban en cada palabra. Con el testimonio de los familiares, las grabaciones de las cámaras de seguridad y el análisis forense del teléfono, los investigadores concluyeron que Brandon había actuado de forma premeditada. Ante la abrumadora evidencia, Brandon finalmente fue condenado por asesinato en primer grado. El veredicto fue un golpe devastador para sus padres, quienes, a pesar de su profundo dolor, expresaron que solo deseaban que la justicia se hiciera cargo del crimen que había destrozado sus vidas. En el momento de la sentencia, el juez destacó la premeditación del acto y la frialdad con la que Brandon había llevado a cabo su plan. Las palabras del fiscal resonaron en la sala. La evidencia demuestra que el acusado, en un acto calculado y deliberado, ha arrebatado la vida de su mejor amigo, dejando tras de sí una estela de mensajes perturbadores y un vacío irreparable en la vida de quienes lo conocían. Aaron Davis era recordado como un joven lleno de esperanza, con un futuro prometedor y rodeado de amigos y familiares que lo querían. Su trágica muerte dejó una marca imborrable en el vecindario y generó un debate sobre la importancia de la salud mental, la presión social y la necesidad de prestar atención a las señales de alerta en los jóvenes. La historia de Brandon y Aaron se convirtió en un ejemplo de cómo, a veces, el dolor, la soledad y los mensajes enigmáticos pueden llevar a una tragedia irreversible. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios, así no te perderás nuestro próximo video.